Imagina una escena, no en un bar, no bajo luces intermitentes, sino en un lugar común, un café tranquilo o el vestíbulo silencioso de un hotel donde la gente entra unos minutos y se va. Una mujer casada entra allí. No va vestida de forma provocativa. No intenta demostrar nada. De hecho, parece exactamente lo que la sociedad espera de una esposa, discreta, correcta, contenida. Y lo inquietante de esta historia es que ella no entra porque le falten hombres. Entra porque le falta otra cosa. Le falta una sensación. La sensación de seguir siendo una persona viva, y no solo un rol que funciona. Aquí es donde muchos hombres se equivocan, tan profundamente que creen, una mujer casada busca encuentros secretos por deseo. Y entonces colocan una etiqueta rápida, traición. Pero hay una pregunta más afilada, más incómoda y más dolorosa: si esto no empieza en el deseo, ¿dónde empieza realmente? Empieza en un momento muy pequeño, un momento que tú no ves. Ella está de pie en la cocina, una mano lavando platos, la otra sosteniendo el teléfono, y de repente se da cuenta de algo: en esta casa, nadie la mira ya como a una mujer. Suena poético, quizá, pero no te defiendas todavía. No te apresures a rechazarlo. Porque un hombre adulto no teme a la verdad, lo que teme es vivir demasiado tiempo dentro de algo y llamarlo normal. Y la paradoja es esta: un encuentro secreto a veces no es la traición más grande, la traición más grande ocurre cuando dos personas viven juntas y dejan de verse. Esta historia no busca justificar lo incorrecto ni demonizar a las mujeres. Busca que entiendas algo: en muchos encuentros secretos, lo que una mujer espera no es lo que los hombres creen. Y si entiendes esto, mirarás el matrimonio con otros ojos, sin sentimentalismo barato ni moral falsa, sino con claridad y verdad. Si preguntas directamente a una mujer casada, ¿qué esperas de ese encuentro secreto?, muchas no responderán, no porque no tengan respuesta, sino porque decirla las haría sentirse avergonzadas, ya que la sociedad les enseñó que una buena esposa debe sentirse completa, agradecida, resistente, bien. Pero la pregunta correcta no es qué esperan, sino qué han perdido para llegar a buscarlo allí. Los hombres suelen creer que buscan a alguien mejor que el marido, más rico, más atractivo, más capaz. En realidad, muchas veces no es así. Hay encuentros secretos con hombres comunes, nada extraordinarios, incluso inferiores al marido en muchos aspectos. Entonces, ¿qué tienen? Solo una cosa: hacen que ella se sienta vista. No vista con deseo animal, sino con una mirada distinta, una mirada que reconoce que ella aún tiene mundo interior, historia, partes olvidadas. Y escucha esto con atención: muchas mujeres no salen del matrimonio porque falte amor, sino porque han perdido la sensación de tener valor dentro de ese amor. El amor matrimonial suele morir de una forma educada, no por un shock, sino por pequeñas repeticiones diarias: asentir sin escuchar, oír sin tocar, estar presente sin estar realmente ahí. Al principio ella habla, primero suave, luego más fuerte, luego se calla. Y el hombre confunde ese silencio con paz. No lo es. El silencio es cuando ella empieza a vivir otra vida en su mente, una vida donde alguien la ve. Desde ahí, el encuentro secreto es solo el último paso. Nadie llega a un encuentro secreto el primer día que se siente sola. La soledad en el matrimonio es como una grieta pequeña que se agranda con el tiempo, y un día basta que un hombre haga una sola pregunta, justo en esa grieta: ¿estás cansada últimamente? Siento que cargas más de lo que dices. ¿Nadie te pregunta esto? ¿Estás bien? Una sola pregunta. Quizá ella no llore, pero algo aparece en su mente: por fin, alguien me ve. Los hombres se enorgullecen de la responsabilidad, pero hay una responsabilidad más alta que el dinero: la responsabilidad emocional. No es complacer ni escuchar todo, es no permitir que la persona a tu lado viva demasiado tiempo sintiéndose invisible. Y ahora entenderás mejor el espacio del encuentro secreto, un espacio donde no hay roles inmediatos, donde ella deja de ser esposa y madre, un espacio donde no la juzgan por su historia, un espacio que crea la ilusión de ser elegida otra vez. No digo que sea real,
digo que así se siente. Y los seres humanos viven por lo que sienten, no solo por lo que es correcto. Primero, lo que esperan no es amor, sino la sensación de que todavía no han desaparecido. Si preguntas a una mujer casada, ¿todavía amas a tu esposo?, muchas responderán sí, y muchas veces será verdad, pero esa respuesta ya no es suficiente para mantenerlas allí con la mente. Aquí está la verdad incómoda que un hombre adulto necesita escuchar: el amor puede seguir existiendo, pero la sensación de estar viva puede haber muerto hace tiempo, y cuando esa sensación desaparece, las personas empiezan a buscarla en otro lugar, no porque quieran traicionar, sino porque no quieren morir lentamente en silencio. El primer deseo profundo es existir sin tener que cumplir un papel, porque el mayor error de los hombres es creer que una mujer casada ya está estable, cuando en realidad la estabilidad muchas veces es solo una palabra elegante para estar atrapada en un molde. En el matrimonio, la mujer queda atada a roles claros: esposa, madre, la que sostiene todo, la que entiende, la que se sacrifica, y el problema no son los roles, sino que ya no queda espacio para la persona detrás de ellos. Un encuentro secreto, en su capa más profunda, es un lugar donde ella puede existir sin demostrar que merece estar allí, donde no tiene que cuidar su imagen, ni medir cada palabra, ni preguntarse si será juzgada. Muchos hombres subestiman esto, piensan que escuchar no es gran cosa, pero para una mujer que ha pasado años siendo la que debe estar bien, poder hablar sin ser corregida es una forma de libertad psicológica muy poderosa. Por eso, lo primero que ella espera no es el cuerpo, sino poder existir plenamente, aunque sea por un momento. El segundo deseo es ser mirada como mujer, no como un cargo, y aquí hay una pregunta que pocos hombres se hacen: ¿cuándo fue la última vez que miraste a la mujer a tu lado no con los ojos de esposo, sino con los ojos de un hombre que todavía siente curiosidad? La mirada del marido suele estar cargada de responsabilidad, de expectativas, de rutina, y la rutina, cuando no se cuida, mata el deseo de ser vista. En muchos encuentros secretos, lo que conmueve a la mujer no son las palabras seductoras, sino la mirada, una mirada que no conoce su historia, que no la asocia con el cansancio acumulado, una mirada que dice: estoy viendo a una mujer, no a un rol. Las mujeres no necesitan halagos constantes, necesitan ser vistas en el lugar correcto, en su energía, en su cansancio oculto, en su feminidad que nadie toca. En el matrimonio, esa mirada desaparece cuando dejamos de tener curiosidad, cuando creemos que ya lo sabemos todo, y entonces el otro se vuelve invisible. El tercer deseo, y el más peligroso, es ser elegida otra vez, no por obligación. Muchas mujeres viven con una duda silenciosa: ¿él está aquí porque me ama o porque ya está aquí? Cuando una mujer siente que solo es retenida por responsabilidad, hijos o costumbre, aparece un vacío que ningún comportamiento correcto puede llenar. El encuentro secreto crea una ilusión muy fuerte, la ilusión de ser elegida desde cero, sin historia, sin deber, sin pasado, solo porque sí. Y aquí muchos hombres se indignan y preguntan cómo alguien puede arriesgarlo todo por una sensación, pero esa pregunta llega tarde, porque cuando ella entra en ese espacio, el hogar ya dejó de ser el lugar donde se sentía elegida. Ella sigue cumpliendo, sigue estando, pero la sensación de ser deseada, no necesaria, ya no existe, y nadie puede vivir mucho tiempo siendo necesario pero no deseado. Hay un punto que pocos se atreven a decir: para algunas mujeres, el encuentro secreto no es una forma de escapar del matrimonio, sino una forma torcida de poder seguir dentro de él, una válvula emocional para no colapsar, una manera de recuperar un pedazo de sí mismas antes de desaparecer por completo. No es correcto, pero es humano cuando no se ve otra salida. Y si un hombre solo juzga desde afuera, jamás entenderá por qué esto se repite tanto. La pregunta incómoda no es qué buscan ellas, sino si un hombre puede cumplir todas sus responsabilidades y aún así hacer que la mujer a su lado se sienta sola, y si la respuesta es sí, entonces la verdadera cuestión es esta: ¿qué tipo de presencia hace que una mujer se sienta elegida incluso cuando no hay nadie más? Porque cuando esa presencia no existe, las reglas, la moral y las promesas no sostienen una mente que ya se fue hace tiempo. Segundo, lo que esperan no es que el hombre sea mejor, sino que no las haga sentirse más pequeñas.
Existe un tipo de hombre extremadamente peligroso en el matrimonio, no es el irresponsable, ni el infiel, ni el violento, sino el hombre que hace casi todo bien y aún así deja de tocar emocionalmente a la mujer que tiene a su lado, y precisamente porque él es correcto, nadie sospecha de él, ni siquiera él mismo. El primer error masculino es convertir la presencia en una obligación, porque muchos hombres dicen yo estoy aquí, yo no me fui, yo vuelvo a casa cada día, pero la pregunta real no es si estás ahí físicamente, sino desde dónde estás ahí, como cuerpo o como conciencia, porque una mujer puede sentarse a tu lado, comer contigo, dormir contigo y aún así sentirse sola si tu mente está ausente, y esa ausencia duele más que el abandono. El segundo error es escuchar para corregir y no para comprender, porque cuando una mujer dice estoy cansada y el hombre responde es porque piensas demasiado o no sabes organizarte, puede ser lógico, pero emocionalmente es una puerta que se cierra, el mensaje oculto es tu sentir no es válido, y después de muchos intentos fallidos, ella deja de compartir lo profundo y se guarda lo frágil para sí misma o para alguien que no la juzga. El tercer error es creer que a una mujer le basta con ser necesaria, cuando en realidad necesita ser deseada, porque ser necesaria da valor funcional, pero ser deseada da valor humano, y muchas mujeres sienten que el hombre las necesita para sostener la familia, pero ya no las desea como mujer, y cuando esa sensación se apaga, empiezan a preguntarse cómo se ven en los ojos de otro. El cuarto error es subestimar el poder destructivo de la rutina, porque la familiaridad mata la curiosidad, y cuando un hombre cree que ya lo sabe todo sobre la mujer que tiene al lado, deja de mirarla con ojos nuevos, mientras que en un encuentro secreto ella no es observada a través del pasado, sino como alguien que todavía puede sorprender. Aquí hay una verdad incómoda, muchos encuentros secretos no nacen del deseo, sino del alivio de no ser cargada con la historia. Los hombres suelen competir con personas que no existen, se comparan, se llenan de celos, intentan controlar, pero en realidad no están compitiendo con otro hombre, están compitiendo con una sensación, con una imagen, con un mundo imaginado sin presión, y no se puede vencer a una fantasía con reglas ni con autoridad. Cada vez que un hombre intenta imponer control, empuja a la mujer más profundamente hacia su mundo interior, donde él ya no tiene acceso. La paradoja es esta, muchos hombres son fuertes fuera de casa, pero débiles en la presencia emocional, y las mujeres lo perciben mucho antes de que ocurra cualquier acción. Y aquí queda la pregunta que incomoda, si una mujer no encuentra vida dentro de su propia casa, ¿de verdad la moral y las promesas son suficientes para retener a una mente que ya se siente en otra parte? Tercero, lo que realmente buscan no es el encuentro, sino el símbolo que ese encuentro representa. Hay una verdad que a muchos hombres les cuesta aceptar, lo peligroso no es el encuentro secreto en sí, sino la imagen que ese encuentro se convierte dentro de la mente de una mujer, porque cuando algo deja de ser una persona y se transforma en un símbolo, deja de obedecer a la lógica y empieza a gobernarse por la emoción. La mayoría de los encuentros secretos, en la realidad, son torpes, breves y bastante ordinarios, pero en la mente de una mujer atrapada en una vida llena de deberes, reglas y control, ese encuentro se idealiza y pasa a representar libertad, elección y la posibilidad de otra vida distinta. Aquí es donde muchos hombres cometen un error estratégico, creen que más control, más celos y más prohibiciones reducirán el riesgo, cuando en realidad lo único que logran es empujar el conflicto del plano de la acción al plano de la imaginación, y la imaginación es mucho más peligrosa porque no tiene consecuencias, no tiene decepciones y no tiene rutina. Cuanto más rígido se vuelve el control, más perfecta se vuelve la fantasía. El encuentro secreto no compite con la familia, compite con la sensación de estar viva, porque la estabilidad no es el problema es cuando la estabilidad se convierte en congelación emocional. Muchos hombres creen que las mujeres buscan aventura o excitación, cuando en realidad buscan no sentirse petrificadas en un solo rol. Por eso el mayor error es competir con otro hombre, porque no hay competencia real, el hombre está luchando contra una imagen que no existe en el mundo real, una imagen sin pasado, sin presión y sin expectativas. Cada intento de demostrar superioridad solo purifica más ese símbolo en la mente de ella. Llega un punto en el que la mujer sigue cumpliendo con todo, sigue estando presente físicamente,
pero mentalmente ya vive en un espacio donde se siente ligera, escuchada y elegida, y ese espacio no puede ser destruido con argumentos. Aquí aparece una paradoja difícil de tragar. Cuanto más se intenta retener a una mujer mediante reglas, más fuerte se vuelve el lugar donde no hay reglas. La pregunta que queda flotando no es cómo impedir un encuentro secreto, sino qué ha faltado dentro de la relación para que algo tan pequeño se convierta en un símbolo de libertad tan poderoso, porque cuando un hombre no entiende esto, puede ganar todas las discusiones visibles y aún así perder silenciosamente lo más importante. Cuarto, el momento más peligroso no es cuando ella actúa, sino cuando deja de verse a sí misma como esposa en su propia mente. Muchos hombres creen que una crisis comienza con una tercera persona, pero la crisis real empieza antes, cuando la mujer se separa emocionalmente de la identidad de nosotros y el matrimonio deja de ser un vínculo para convertirse en una circunstancia. No hace falta infidelidad ni acciones visibles, basta con una desconexión silenciosa. Ella sigue ahí, cumple, mantiene la estructura, pero ya no se piensa como una mujer dentro de la relación, sino como alguien que resiste, que se contiene, que sobrevive. En ese punto, el matrimonio ya no es quienes somos, sino donde estoy. Aparecen señales que pocos hombres saben leer, ella deja de discutir para ser entendida y solo habla para terminar rápido, cuida la familia como quien cumple un trabajo sin energía emocional, deja de compartir lo profundo porque ya no confía en que será sostenido con respeto y empieza a vivir una vida interior que no se dice en voz alta. En este estado, incluso sin que ocurra nada externo, el espacio para un encuentro secreto ya existe. El núcleo del problema es que ella deja de sentirse elegida y empieza a sentirse retenida, y para una mujer esa diferencia es devastadora. Ser retenida es obligación, ser elegida es deseo. Cuando una mujer siente que el hombre está ahí por deber, costumbre o estructura, surge un vacío que ningún buen comportamiento logra llenar. En este punto, un encuentro secreto ya no es una tentación, sino una confirmación de identidad, la prueba de que todavía es una mujer con valor. Aquí los hombres suelen cometer el error fatal de intentar corregir conductas cuando lo que se ha roto es la identidad, prometen cambiar, mejorar, esforzarse más, sin darse cuenta de que la pregunta en la mente de ella ya no es el cambiará, sino yo todavía quiero ser quien era aquí. Los hombres suelen medir la relación por acciones visibles, mientras que las mujeres la miden por el sentido de pertenencia, y ese sentido puede morir mucho antes de que cualquier acción ocurra. Por eso, cuando el hombre se da cuenta, ella ya no está enfadada ni reclamando, está fría, y la frialdad es uno de los estados más difíciles de revertir. La pregunta incómoda que queda es esta: si una mujer ya no se siente elegida, ¿tiene sentido seguir sosteniendo la relación solo desde la obligación, o eso no es más que prolongar un papel que ya no representa a nadie? Quinto, el hombre que hace que una mujer no necesite buscar un encuentro secreto no es quien controla, sino quien sabe estar presente. Después de todo lo dicho, hay una verdad que debe colocarse en su lugar correcto: ningún hombre puede controlar si una mujer traiciona o no, el control es una ilusión nacida del miedo. Pero si existe algo que un hombre puede hacer y que muy pocos se atreven a asumir de verdad, convertirse en una presencia tan viva que ella no necesite crear símbolos para sobrevivir. Este no es un truco, ni una técnica, ni una estrategia para retener a nadie, es una identidad masculina. El hombre débil intenta retener, el hombre maduro crea razones para quedarse, porque retener nace de la carencia y crear razones nace de la plenitud. El hombre que no necesita competir no se compara con nadie, no se obsesiona con terceros ni con fantasmas, porque entiende que si tiene que competir para ser elegido, algo ya estaba roto antes. Él no se pregunta si ella se irá, se pregunta si a su lado ella se siente viva, y si la respuesta es no, no culpa ni vigila, ajusta su forma de estar. Este tipo de hombre no convierte el matrimonio en una institución rígida ni la relación en una lista de deberes, crea espacios donde la mujer puede hablar sin ser corregida, sentirse frágil sin ser juzgada y cansarse sin ser despreciada. No ocurre todos los días ni de manera perfecta, pero ocurre lo suficiente como para que nadie tenga que huir a otro lugar para respirar. Este hombre asume la responsabilidad más difícil, no la externa sino la interna,
no congelar a la mujer en un rol, no anestesiar la relación con costumbre y no matar la conexión con indiferencia. Porque entiende una verdad silenciosa, nadie traiciona una relación en la que todavía se siente humano. Por eso no pregunta cómo evitar un encuentro secreto, pregunta qué tipo de presencia invita a alguien a quedarse. Y la última verdad, quizá la más incómoda, es esta: las mujeres no buscan encuentros secretos cuando no necesitan escapar de su propia vida. Cuando la realidad ya les ofrece espacio para existir, no necesitan símbolos. Y el hombre que entiende esto no gobierna con fuerza, gobierna con conciencia. No siempre acierta, no siempre es perfecto, pero es real, y a veces, ser real es la forma más rara y poderosa de fuerza masculina. La pregunta final no es si puedes retener a alguien, sino si eres el tipo de hombre que sería elegido incluso cuando nadie está obligado a elegirte. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te hizo pensar o te reflejó en algo que estás viviendo, apóyalo con un like y suscríbete para que sigamos hablando de lo que casi nadie se atreve a decir.